estación experimental para hablar con el doctor Eduardo Romero, quien es coordinador del subprograma de agronomía de la caña de azúcar. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, un gusto. El cambio climático, un tema bastante complejo, y cómo esto afecta en los cultivos. Mira, el cambio climático, primero, ¿qué es lo que significa o involucra? Es decir, toda la actividad humana, de la combustión industrial y del uso de los recursos no renovables, ha ido generando en el ambiente una serie de gases, especialmente anhídrido carbónico y otros que han ido contaminando la atmósfera. Eso involucra que no hay una distribución y un flujo normal de los rayos de luz y que al rebotar en el suelo va generando dos problemas serios. Primero, un aumento de temperatura creciente que hasta el 2015, hasta el 2030 se calcula casi 0,7, 0,8 grados por año y que después del 2030, en base a los estudios que hay, van a ir aumentando. Y el otro aspecto asociado a este cambio térmico y de radiación son alteraciones en los regímenes de lluvia. Entonces algo característico que ya lo estamos viviendo en Tucumán son el calentamiento y las lluvias fuera de época y los eventos, digamos, adversos climáticos muy extremos, es decir, lluvias muy intensas fuera de momento, más intensas que lo normal, o falta de lluvias y sequía y estrés en otros momentos que no solían ocurrir. Esto puede ser que los tucumanos lo hemos vivido cuando nos ha pasado tener inviernos bastante cálidos, por ejemplo, en los últimos años, o en los veranos tremendas lluvias que terminan en inundaciones. Las últimas zafras, una característica es el arranque tardío por lluvias que antes no eran frecuentes, de abril, mayo y a veces hasta inicio de junio, que lleva a un arranque tardío de zafra. Y a su vez la aparición de heladas más intensas, por los datos estadísticos, por ejemplo, nos hablan de heladas normales hasta 3-4 grados bajo cero y hemos registrado en los últimos 10 años heladas hasta el -7. Esto impacta directamente en el cultivo. Y no solo en caña de azúcar, sino en todos los cultivos, porque le cambia el escenario térmico e hídrico a los cultivos y los expone a eventos de estrés mucho más serios de lo que estaban adaptados. Hay plantas que no están habituadas, como la soja, por ejemplo, a captar mayores cantidades de anhídrido carbónico que lo que en este momento hay. Calcule usted, hace 30 años atrás había 300 partes por millón disponible, hoy más de 400. Entonces no todos los cultivos se adaptan. Caña de azúcar en este aspecto, por la capacidad de producción de biomasa, por el afecto que tiene a la alta radiación y a la alta temperatura de tener mayores tasas de crecimiento, es uno de los cultivos que incluso en las primeras instancias podría verse favorecido. El agua se está volviendo un recurso estratégico y fundamental. El nuevo oro, como dice. Está en nuestras manos. Podemos nosotros cambiar esto, y es con la prevención de determinados cuidados. Hay tres aspectos. Primero es la investigación, la ciencia e investigación a través del mejoramiento de la biotecnología, de adaptar rápidamente los cultivos a estos cambios ambientales. El segundo aspecto es el manejo sustentable de los cultivos que hoy tenemos. Evitar emitir más contaminantes y anhídrido carbónico a través del uso, digamos, de bioinsumos, de agroinsumos que no sean contaminantes, que no sean tóxicos, que provengan de la misma naturaleza, reduciendo el consumo de combustible. En la tarea eso es un aspecto fundamental. En agronomía, los nitrógenos sintéticos en la fertilización y los combustibles, digamos, tradicionales son los que mayor emisión de gases invernaderos generan. Entonces eso es una primera parte. La segunda es toda la mejora genética y la tercera hay que invertir para el manejo adecuado del agua, para la protección, para la logística, para ir tratando de evitar esas pérdidas de producción y que podamos seguir produciendo alimentos para Tucumán en primera instancia y para todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor. No, un placer. Lo escucharon al doctor. El cambio climático y cómo incide esto en los cultivos del suelo tucumano, pero también, por supuesto, en los cultivos del mundo. Lo bueno es que en Tucumán se están realizando investigaciones para poder mitigar este flagelo.